Vamos a calcular una tabla de amortización de capital de una hipoteca como esta que tenemos aquí. Os voy a decir cómo se hace. Bueno, en primer lugar tenemos que tener aquí los datos escritos, el capital que nos prestan, en este caso 200.000, pero si yo quisiera poner aquí otro dato, como veis la tabla está hecha, por ejemplo, 400.000. La tabla está hecha para que al modificar este dato, la tabla entera se modifica, ¿vale? Calcula la mensualidad, la cantidad que estaríamos pagando finalmente, hace los cálculos. Lo mismo podríamos cambiar, por ejemplo, en vez de poner un 2%, podríamos poner un 3%. También me recalcula todas las cantidades. Bueno, nosotros el ejemplo es con 200.000, aquí vamos a poner un 1,5% o un 2% y aquí vamos el número de años va a ser 30 y vamos a hacer pagos mensuales. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo se aplica o cómo funciona esta función pago, que es una función de... Cuando nosotros aparece aquí, queremos calcular este dato, que es el pago fijo, ¿vale? Este dato de aquí. Entonces veis aquí arriba que pone pago D4 partido por D6, esta serie de cálculos. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues sale de lo siguiente. Esa función pago tiene tres parámetros obligatorios, que son la tasa, NPER y VA. Como hemos visto nosotros, nuestra hipoteca va a ser de 200.000 euros al 1,5% anual durante 30 años y con pagos mensuales, como casi todas las hipotecas del mundo. Vale. Bueno, pues la tasa se calcula dividiendo el 1,5% entre, como son pagos mensuales, el periodo de amortización, ¿vale? Entonces, como son 12 pagas anuales, pues el tipo de interés quedaría dividido entre 12, ¿vale? Por eso aquí la tasa tenemos que poner 1,5 dividido entre 12. NPER lo que nos dice el número de pagos que finalmente hacemos. Como son 30 años con 12 pagos al año, pues aquí tendremos que poner 30 por 12. Y VA es el capital que nosotros pedimos prestado, 200.000. ¿Vale? Estos son los datos que nosotros tenemos que saber para calcular el pago. Bueno, una vez que tengo eso, como veis, lo tengo aquí puesto, el pago, hemos dicho que era el tanto por ciento dividido entre 12, en vez de ponerle 2 y 12, pongo los valores que quiero calcular en casillas. Entonces aquí coloco las casillas, el nombre de las casillas, D4 dividido entre D6. El número de mensualidades o de pagos, que son 30 por 12, pues pongo el contenido de esta casilla, D5 por D6, que se pone con un asterisco, para que me lo calcule cada vez que yo meta aquí datos diferentes, ¿vale? Y el último dato, que era VA, que lo he metido yo en esta casilla, en la D3, ¿vale? Bueno, cuando yo cambio aquí cualquier cosa, el cálculo de la mensualidad se cambia o es diferente. Por ejemplo, si aquí hubiésemos puesto un 50.000, si aquí ponemos 50.000, esto debería de bajar, como vamos a ver ahora mismo, 172. Eso quiere decir que para pagar 50.000 euros en 30 años con pagos mensuales tendría una cuota fija de 172,56 euros, de los cuales 62 euros sería el interés y estaría amortizando un capital de 110 euros. Bueno, y aquí tenemos calcular las 360 cuotas, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se calcula el resto de la tabla. Una vez que tengo calculado el pago de la mensualidad, la cantidad fija, el pago fijo, que es esto, vamos a volver a poner 200.000, que sale 690,24. Bueno, una vez que tengo esto calculado, bueno, este dato de aquí es la cantidad que finalmente pagamos, es simplemente multiplicar, como veis aquí, esto, que es lo que nosotros pagamos al mes, por el número de años que está contenido en la casilla de 5 por el número de veces que nosotros pagamos al año, que como son 12 veces al año, pagos mensuales, pues el producto de esas tres casillas nos daría lo que finalmente estamos pagando o devolviéndole al banco por esos 200.000 euros que me presta hoy. Al cabo de los 30 años yo le he dado
248.486, bueno, esa cantidad que tenemos ahí. Bueno, la tabla ya sabéis que la hemos hecho nosotros a mano, lo que tiene es estas 6 columnas, aquí colocamos el número de pagos, yo he puesto hasta 360, es decir que si ponemos más de 30 años, que podríamos ponerlo, la tabla hay que tener en cuenta que habría que añadirle más cosas, más cantidades, ¿vale? Más filas. La deuda antes del pago, que la primera deuda que nosotros pagamos son los 200.000 euros. El interés, que la forma de meter el interés la tenemos aquí arriba, sería el producto del 2%, que es la casilla D4, por esto que tenemos aquí, que son los 200.000. Bueno, perdón, D4 dividido entre D6 y todo eso multiplicado por C9. ¿Por qué le he puesto lo del dólar 4? Porque si yo no le pongo eso, cada vez que vaya a hacer aquí este cálculo del interés, me va a modificar, o sea, estas cantidades que yo he puesto con dólar, quiero que permanezcan invariables, porque como luego voy a arrastrar, cuando nosotros nos colocamos en una de estas casillas, a ver, cuando nosotros nos colocamos aquí y en este cuadrito tiramos para abajo, me recalcula todas las casillas que están debajo con la misma fórmula que yo haya puesto aquí. Pero claro, si yo no mantengo fija lo que aparece en la casilla de 4 y de 6, también me lo recalcula y me coloca lo que hay ahí debajo. Bueno, podéis probar a no ponerlo y veréis lo que yo digo que os hace, ¿vale? Es muy complicado de entender. Esto es, digamos que es para que la referencia a estas dos casillas sea fija, ¿vale? Por eso le ponemos ese símbolo de dólar. Bueno, y multiplicamos por C9 porque es donde está contenido los 200.000 euros con los cuales empezamos a calcular el interés. En la siguiente línea, aquí, tendremos que calcular lo mismo, pero referido a esta cantidad de aquí. Eso es lo que yo digo que hay que ir cambiando con el cuadrito este tirando para abajo, ¿vale? Bueno, colocamos el pago fijo, que esto es simplemente colocarlo aquí en la primera casilla y tirar hacia abajo de este cuadrito, y el capital amortizado, que sería la diferencia entre esta cantidad pero en positivo menos el interés que pagamos. Entonces, para poner eso, lo que yo he hecho ha sido colocarle un menos delante al contenido de esta casilla y le resto esto de aquí. Por eso pone ahí menos E9, que es esta casilla, menos D9, que es esta de aquí. Nos sale el capital amortizado, es decir, los primeros 690 euros que yo he pagado el primer mes me han descontado de los 200.000 euros que yo había pedido 440 euros, no toda la cantidad que yo he pagado, sino que sería esta la cantidad que yo he amortizado de capital. Bueno, y la deuda después del pago, evidentemente, es si yo he pagado esta cantidad, pero yo he amortizado este capital de aquí, pues la deuda después del pago son los 200.000 euros que yo tenía menos los 440 euros de capital que yo he amortizado. Por eso sale, aquí ponemos el contenido de esta casilla, C9 menos F9, que es esta de aquí, menos 440. Y ahora, el contenido de esta casilla es el que yo quiero que aparezca aquí, en la siguiente, al principio de la siguiente. Por eso ahí pone en la casilla C9, o sea, en la C10 pone G9, porque lo que quiero que aparezca es justamente lo que aparecerá aquí. Bueno, pues con eso ya, simplemente, si hacemos eso y vamos tirando de este cuadrito que aparece aquí, vamos tirando hacia abajo, ya me calcula ya tengo las fórmulas bien metidas y me recalcula todas las columnas. Bueno, si os dais cuenta, esto llega hasta 360. Cada vez el capital pendiente es más chico, el interés también es más chico, la cuota se mantiene fija porque todos los meses pago lo mismo, el capital amortizado cada vez un poquito más grande. En la cuota 267 pues ya estamos amortizando 613 euros, empezamos amortizando 440, que fue el primero, y aquí es el capital que va quedando pendiente de pagar. De los 200.000 euros nos quedan todavía 60.000. Si avanzamos, pues vemos que esta cantidad se va haciendo cada vez más pequeña hasta llegar a la última cuota,
que me quedan por pagar 689 euros, coma 38. Bueno, si la cuota fija es de 690, lo que quiere decir que estoy todavía pagando un poquito de interés, muy poco, porque de estos 689,38 euros, que es lo que me tengo que pagar, como estoy pagando 690, la diferencia será el interés que estoy pagando. Esto es además el 1,5% dividido entre 12 de esta cantidad de aquí. Bueno, total, que veis que las cuentas cuadran al milímetro, hasta los céntimos, ¿vale? Fijaros cuántas cuotas hay que pagar a lo largo de una hipoteca, lo que el común de los mortales estamos haciendo todos los meses sin fallar, ¿vale? Cuando tengáis que pedir una hipoteca, aquí ya podéis ver, o cualquier préstamo, imaginaros que queréis pedir un pequeño préstamo de 3.000 euros. Lo que pasa es que los préstamos personales, que no son hipotecarios, que no tienen como aval la propia hipoteca, la propia vivienda, suelen ser muy caros. Muy caros quiere decir que el interés no es el 2%, a lo mejor me aplican un interés del 15% incluso. Yo he llegado a ver préstamos personales. Evidentemente no se pagan 30 años, 3.000 euros, un periodo razonable para pagarlos podría ser 2 años, con pagos mensuales. Pues fijaros, saldría una cuota pequeñita de 145 euros que pago todos los meses y de los cuales, por cierto, aquí podéis quitar decimales, que vemos que sale, eso se hace con esta formulita de aquí arriba, disminuir decimales. Y si queréis que los disminuya en todas las filas, hacemos esto del cuadrito que hemos dicho, arrastro el cuadrito hacia abajo, me lo harán todas las columnas, lo voy a hacer, ya lo tengo puesto también para la otra. Bueno, este no tiene sentido porque como hemos dicho que van a ser 2 años, un momentillo, ya termino esto. Está ahí. Me debería de colocar 2 decimales nada más. Ahí está. Bueno. Digo que este préstamo que hemos puesto ahora mismo, que va a ser solo a 2 años, estaríamos pagando 24 cuotas, ¿vale? De 145 euros. Pues efectivamente, veis que aquí en la fila 24 aparece que debemos cero dinero, cero euros, ¿vale? Con lo cual todo lo que hay de aquí para abajo no nos sirve para nada. Lo que pasa es que como las fórmulas están metidas me va recalculando y por eso salen valores negativos. Pero aquí estaría terminada la tabla esta, la de para este caso concreto, ¿vale? No tendríamos en cuenta todo lo que aparece por debajo. Eso quiere decir que el primer mes estaríamos pagando 145 euros, de los cuales 37,5 serían de intereses y 107 sería el capital que estamos amortizando. Es decir, que para el siguiente mes la deuda que nosotros seguimos teniendo son estos 3.000 euros que teníamos al principio menos 107. Y eso supone 2.892,04, ¿vale? Venga, pues hasta luego.